más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto y te suelto mis sueños. Te suelto mis deseos. Aleluya. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo Es más que difícil. el mío. Es difícil a A veces. veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo y que no veo. Y yo sé que tu plan y es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Aleluya. Aleluya. Levanta tu voz. Te suelto mis sueños. Dilo conmigo. Te suelto mis deseos. Dilo. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma control. Tu plan. Te suelto mis sueños. Te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños. Te suelto. Te suelto mis deseos. Sí, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya.
Gloria a Jesús. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 8. Vamos a leer estos dos versículos. Jeremías 20. Cuando lo tengan pueden confirmar con un amén. ¿Cuánto le dan la bienvenida a las visitas en esta noche? Algo quiere Dios contigo en esta noche. Dios tiene muchas cosas para nosotros. A veces tú le quieres dar algo a alguien y por desconocimiento la persona desprecia cosas que valen mucho. Pero así como cantábamos ahorita, hazme ver, hazme creer, que Dios en esta noche nos permita creer ciegamente en Él. Porque lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que has planeado durante toda tu vida. ¿Ya todos tienen? Vamos a leer estos dos versículos y yo quiero que usted los lea en voz alta. Amén. Vamos a leer Jeremías 20, versículos 7 y 8. Leamos, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Amén. Siéntese en esta hora. Vamos a meditar unos minutos bajo el tema: permanece en tu llamado. ¿Cuál es el tema? Amén. Bueno, mis hermanos, yo estaba meditando estas noches anteriores en esos desvelos de padre primerizo en las madrugadas. Amén. Que no siempre el dinero garantiza poder tener las cosas. No siempre. Por ejemplo, yo veía que hay objetos, marcas de carros que te hacen esperar meses y años para obtener un vehículo, y aunque tú tengas el dinero y lo hayas pagado, no significa que lo puedes obtener de forma inmediata. Hay marcas lujosas de ropa, de vehículos, de joyas, que se reservan el derecho de venta. Y uno dice, qué exclusividad. Y de hecho hay algunas que después que te venden un carro o algo, te pueden quitar ese derecho porque de pronto hiciste algo que le desagradó a esa marca, a ese almacén, y ya no te vuelven a vender más nunca. Yo estaba pensando en eso, y a veces a nosotros nos toca esperar y esforzarnos un poquito más por aquello que de pronto anhelamos. La verdad es que esperar no es algo que sea de pronto agradable, que sea algo que a todos nos guste. Yo creo que todo hoy gira hacia conseguir las cosas de la forma más rápida, de la manera más temprana posible. Pero a veces en esas esperas obtenemos mayor ganancia que al obtener el artículo final, el cual tanto deseamos. Yo estaba viendo que este hombre, Jeremías, escribe ahí en el versículo 20 de este libro, dice: fuiste más fuerte que yo y me venciste. Habla de que Dios lo llamó, de que Dios lo sedujo,
de que Dios lo enamoró, si se puede decir de alguna manera, para que él hiciera de pronto su obra, para que él cumpliera el propósito para el cual le había llamado. Pero si leemos un poquito nos damos cuenta que después de decir esas palabras, dice: tú me venciste, me enamoraste, me hiciste enamorar de ti, valga la redundancia, pero por hacer lo que a ti te agrada y por estar enamorado de ti, ahora soy la burla de los demás. Porque decir lo que tú quieres me es afrenta. Hacer lo que tú me has pedido me es burla para los demás y me tienen de pronto en un mal concepto. Y hay algo que me llama la atención, y es que no siempre hacer la voluntad de Dios produce alegría instantáneamente. A veces uno hace lo correcto, y aunque uno sabe que está haciendo lo correcto, te puede quedar un sinsabor. Porque a veces uno espera que así como tú quieres hacer las cosas bien para Dios, de pronto los demás también vean las cosas de la misma manera. Pero no siempre va a ser así. No siempre las cosas que Dios te pida que hagas serán de pronto para los demás de agrado. A veces tú querrás guardarte para Dios y te separarás de un grupo determinado de personas, saldrás del mundo, llegarás a la iglesia, comenzarás a caminar en pos de lo que Dios quiere, y mucha gente te puede felicitar: oye, qué bien, cómo has cambiado. Pero otros te dirán: tú eres tonto, ahora no bebes y le llevas la plata al pastor. Ahora te crees más santo que fulanito de tal. Y yo estaba meditando en esto. Y las dificultades hacen que las personas muchas veces quieran desistir de los objetivos que tienen. Por ejemplo, el entrenamiento en el ejército no es fácil. Y hay gente que se vuela del ejército. Yo conocí un muchacho que empezó en el ejército y estaban en los meses de entrenamiento, aún no habían jurado bandera, y no, como que no le gustó mucho que lo levantaban antes de las 4 de la mañana y lo acostaban a las 6 de la tarde. Y como empezó a llorar y la tía lo fue a visitar y: ay, tita, te amo, yo me quiero largar, no aguanto. Y para los que conocen el ejército saben que los soldados profesionales tienen como 2 platinitas que se cuelgan aquí en el pecho. Y la tía, que era un poco astuta, fue y le llevó la segunda y le dijo: mijo, póngasela. Y cuando le digan: oiga, profeta, ¿para dónde va usted? Dice: voy de permiso. Y el hombre fue y se puso la cosa y comenzó a caminar, y cuando iba saliendo le dijeron: ¿para dónde va? Voy de permiso a visitar a la familia, y se fue. Y más nunca lo volvieron a ver. Porque aunque tú quieras llegar a algo, cuando te das cuenta que de pronto el camino no es tan fácil como parece, dan ganas de desistir. Cuando a uno de pronto le pintan algo, pajaritos en el aire, y tú te das cuenta de pronto que las cosas no son como parecen, se te hace de pronto difícil. Pero Dios, hermanos, no nos mandó a agradar a los demás, sino a agradarlo a Él. Dios se tomó el trabajo de hablar cara a cara con Moisés cuando lo llamó. De la misma manera que hoy Dios quiere hablar con alguien, porque Dios nos llama y quiere usarnos, y lo hace de forma personal. Y el llamado de Dios se ve de muchas maneras. A veces nosotros pensamos que el llamado de Dios es una voz que retumba: hijo. Y no. Dios a mí no me llamó de esa manera. Y cuando uno habla con los distintos hombres de Dios, se da cuenta que a cada persona Dios lo llamó de una manera distinta. Tampoco el llamado está reservado para gente que tiene mucho tiempo en la iglesia o mucha experiencia, porque Dios es soberano para usar a quien Él quiere, en las circunstancias que quiere y cómo quiere. Yo estaba pensando en esto, y las diferentes historias de los hombres de la Biblia nos ponen en contexto que los llamados que Dios hace a cumplir su voluntad no son fáciles. No son fáciles. Por ejemplo,
Dios le empezó a mostrar a José sueños. Y esos sueños se veían bonitos, porque cuando uno sueña que Dios lo va a bendecir, eso es lindo. Pero es como si tuvieras reto y dices, no, ahí la meta está ahí mismo y la ves cerquita. Pero cuando das el primer paso te vas en un vacío y comienzas a subir, a bajar lomas, vienen problemas, dificultades. Es necesario que todo eso lo vivamos para ser formados. Es necesario que Dios permita que vivamos cosas difíciles. Vemos el ministerio de Elías, los momentos de Elías, los Baales y demás. Y abra su Biblia en Primera de Reyes capítulo 18, por favor. Primera de Reyes 18:25. Dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Cuando uno se siente pleno, cuando uno se siente tranquilo y sobre todo seguro, uno dice y hace cosas que bueno y sano no hace. Yo recuerdo que alguna vez estábamos con unos amigos, un grupo de muchachos, teníamos como 18, 19 años, y fuimos varios hijos de pastores y otras hijas de pastores, y estábamos como todos en esa edad, que tú estás bonita, yo estoy bonita y bla, bla, bla. Y entonces fuimos a una ciudad de hierro y había un kamikaze, que es el coche que da la vuelta completa. Yo siempre he sufrido de vértigo, pero estaba la muchacha que estaba bonita. Vamos, Víctor, y yo, bueno, ¿para qué? No, yo los espero. Vamos, ¿tienes miedo? Y yo era el más alto. Y yo, bueno, vamos, mis hijitos. Y me monté en la última silla. Y la muchacha que se montó al lado mío me dijo: ¿tú te has montado alguna vez? Yo le dije: no, mijita, es la primera vez. Mi tío me dijo que si me subía esto se iba a caer. Y yo le dije: bájate porque yo no me quiero morir. Y empieza ese kamikaze y yo me tapaba la boca para que no me escucharan gritar. Porque como estaba con los amigos, se me subió la adrenalina para que me vieran que yo era guapo, y me bajé de allá y me dio la pálida después acá abajo. Así que pasé pena doblemente. Cuando tú te animas, se te sube la adrenalina, te sientes animado, dices y haces cosas. Elías sabía quién era Dios, pero no dejaba él de ser un ser humano. Elías se burlaba de los profetas de Baal y comenzó a decirles: llamen, griten, no los oye, está dormido, clamen más fuerte, y se burlaba. Y uno, cuando está en un buen momento, te sientes animado, porque cuando Dios lo llama a uno a servir, uno siente algo tan hermoso dentro de uno, que uno dice: lo que me pongan lo voy a hacer, donde me manden voy, no tengo miedo, voy porque voy, pase lo que pase. ¿Ves el cargo que te dan como lo mejor? ¿Te parece que es el cargo más bonito? ¿Te parece que es lo más lindo? Y te visualizas tantas cosas con tal de servir a Dios. Pero en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 36 nos habla de que cuando llegó la hora de él ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías, invocó el nombre del Señor, y había mojado él todo el altar. Y dice la Biblia que el fuego descendió y corría el fuego en el agua, consumiendo la sangre del cordero que habían sacrificado.
Y uno lee esto y uno dice, qué hombre de fe. El hombre que estaba por allá un día y le dijeron, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma, porque lo fueron a buscar y cayó fuego del cielo. Elías estaba en su prime, estaba en su mejor momento probablemente, pero no todas las cosas se dan como pensamos y debemos ser formados y aprender cada día más de Dios para poder avanzar. Porque aunque todo parezca perdido, el Dios que te ha llamado es fiel para cumplir su voluntad y su propósito en tu vida. Elías huyó por motivo de Jezabel. Tuvo miedo. Así como nosotros muchas veces nos sentimos acongojados y deseamos renunciar por miedo al fracaso. A veces uno entierra los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente, porque pensamos que los errores que hemos cometido son más grandes que el Dios quien nos ha llamado. A veces los errores y tu prejuicio te pueden más que lo que Dios te dice, que lo que Dios te habla, que las cosas que Dios te ha dicho allá solo en tu habitación, cuando hablas con Él y nadie te ve. Elías también tuvo su mal momento y huyó a una cueva y se metió allá en la cueva. Y a veces Dios nos permite y en su voluntad nos envía a lugares y en situaciones en las que no queremos estar. Porque ¿quién se quiere sentir deprimido? ¿Quién se quiere sentir ansioso? ¿Quién se quiere sentir triste? Nadie. Nadie se quiere sentir de esa manera. Pero Dios sabe a qué valle de huesos secos nos enviará. Dios sabe si nos tiene que enviar al desierto. Él sabe lo que tiene que hacer. A veces uno no quiere, no aguanta. A veces tenemos mucho de lo que no nos conviene. Estamos como llenos de tantas cosas, porque uno a veces, mire hermano, yo le voy a decir algo. Yo tuve como 5 pastores. Y uno cuando crece en una casa pastoral se da cuenta de las cosas y tienes una visión más amplia de muchas cosas. Y yo llegaba y todavía a veces discuto con mi papá. Papi, pero es que esto deberías hacerlo así. No, mijo, ya yo tengo mucho, pero papi, pero entiéndeme. Y yo estaba en la iglesia y ustedes saben que yo aquí me bañaba en todos los chorros. Me faltó ser líder de Dorca y de damas jóvenes. A mí me encantaba servir, me encanta. Y uno está en un cargo, está en el otro, una cosa y otra. Pero el día que sales a la obra es otro cantar. Y todos los planes que tenías en tu mente, que te parecía que tu pastor como que no avanzaba, ahora el pastor estancado eres tú. Así que Dios sabe por qué permite tantas cosas. Dios sabe por qué te lleva donde te lleva a prepararte. Dios sabe por qué permite lo que permite. Pero si quieres llegar, debes mantenerte ahora que parecen las cosas que no se te van a dar. A veces nos sentimos en derrota, pero que parte de lo que Dios tiene para ti incluye formarte para prepararte y llevarte. Yo recuerdo cuando nosotros enviaron a mi papá al campo misionero. Estábamos en una buena iglesia. Yo salía todos los fines de semana a comer con mis amigos. Del sábado la comida era en la calle, también la del domingo, el mediodía, el almuerzo y la de la noche también. Y yo estaba en una buena iglesia, recogía a mis amigos, hacía mucha vida social. Y llegamos al campo misionero. Y cuando llegamos allá, parece que me hubieran explotado un globo. ¡Puf! La nevera estaba llena de comida en Cartagena. Y yo me daba el lujo de, teniendo todas las cosas en la nevera, irlas a comprar a la calle, porque ahí en la nevera no me parecían como tan sabrosas. Pero en la calle sí. Y mi papá me decía, Dios nos va a mandar a un lugar donde vas a llorar tener esas salchichas rancheras, porque yo me hastié de las salchichas rancheras, de tanto comer. Y yo le decía, déjate de cuento, hombre. ¿A dónde nos van a mandar si tú eres el supervisor? ¿Qué? Pero como Dios conoce todas las cosas,
Nos mandaron para Venezuela. La dieta de Maduro. Y la nevera parecía una piscina, agua y luz. Y lloraba. Y decía, ¿cuánto diera yo por una salchicha ranchera? Y recuerdo que llegué a una iglesia pequeñita, como de unos 60 bautizados. Y mi pastor era el hermano Alonso Galindo. Y empecé a servir con él ahí en la iglesia. Y Dios me respaldaba. Estaba con Anthony en la directiva de jóvenes. Yo era el presidente y él era el tesorero. Y servíamos y los cultos de jóvenes se nos llenaban. Y las ofrendas del culto de jóvenes eran hasta mejor que las de la dominical. Y yo llegaba al templo y yo, uy, qué gloria, Dios mío. La gente brincaba, hablaba en lengua. Todos los sábados eran noches de gloria. Pero cuando llegaba a la casa y abría la nevera, la piscina, agua y luz. Y empecé a perder peso, a perder peso, a perder peso, a perder peso. Y Dios comenzó a quebrarme el orgullo. Yo tenía la confianza puesta en la buena iglesia que tenía mi papá. Tenía la confianza puesta en que era músico, en que era popular. Los hijos de los pastores me decían, los campamentos no son iguales desde que tú te fuiste. Tú eres el centro de atención. Pero Dios sabe dónde te lleva. Dios sabe lo que permite. Dios sabe lo que hace para formarte. A veces uno no deja que Dios haga. A veces uno culpa a Dios, a las personas, de sus fracasos personales. Es que yo no salí a la obra, fue porque me la montó el pastor asistente. No, el problema no fue ese. El problema no es que les caigas mal al pastor. El problema no es que tú tengas una mala relación con las personas. El problema es que Dios te quiso probar y no aprobaste. Porque Dios quiere formarnos. Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes sin fallar, aunque nos quite la provisión. Yo les voy a contar algo. A veces nosotros como que tenemos salidas en falso. Nos hacemos ilusiones. Y yo recuerdo que en el año 2017, cuando vine aquí a Bucaramanga por primera vez, me dijo un pastor, sin conocerme. Yo estaba en el altar y bajamos a almorzar y nos quedamos solos. Y el pastor me miró a los ojos, yo no sabía quién era, y me dijo, oh, yo veo un gran liderazgo en usted, Dios lo tiene para cosas grandes. Y eso a uno como que le sopla el pecho. Gracias, hermano. Claro, uno se siente como bien cuando la gente le dice cosas lindas que Dios quiere hacer con uno. Es bonito. No digas que no, claro, a uno le gusta. O a usted no le gusta que le digan piropos. Claro, aunque usted sea feo, su esposa le dice que es bonito y usted se lo cree. Gloria a Dios. Yo estaba en Cartagena antes de llegar aquí a Bucaramanga. Y estuve con un pastor que me dijo, venga mi hijo, yo tengo un proyecto, quiero promoverlo al santo ministerio. Listo, hermano, vamos. Y yo dije, ya fue. Se te van a cumplir todos tus sueños, Víctor, vas para adelante. Pero como Dios sabe todas las cosas, se metió la pandemia y chao pescado. Y cuando tú tienes el deseo ferviente de servirle a Dios y las cosas no se te dan, la sensación más parecida, cercana a eso, que ni siquiera se compara totalmente, es como cuando te gusta una persona y tú le dices, tú me gustas, y ella te dice, pero yo te amo como en el amor del Señor. Así igualito. Tú sientes como un vacío, una cosa horrible, como que nada te puede hacer sentir bien. Pero yo te voy a decir algo. Para que Dios cumpla su llamado y para tú permanecer en Él, tendrás que despojarte de lo que estorba para que se cumpla el mismo. Moisés quiso hacer las cosas y Dios no se lo permitió. Esos 40 años en el desierto fueron necesarios para que él se diera cuenta que su titulito de familia real egipcia no le servía para nada. El que provoca las cosas cuando quiere es Dios. Aleluya. Aleluya. Yo recuerdo que estando en esa iglesia que les conté,
Un día estaba yo ahí, yo servía. Llegaba al templo súper temprano para colaborar en todo lo que se necesitara. Y un día invitaron a un hermano a predicar. Un hermano que yo conocía. Y yo vi que desde que él se subió a predicar empezó como a mirarme más de lo normal. Pero no era una mirada así como que tú me caes bien. Y empezó a predicar y cuando llevaba como 10 minutos, yo estaba así sentado al lado izquierdo. Y se volteó y empezó a caminar en el altar y se paró como a unos 5 metros de mí. Y dijo, aquí no importa de quién eres hijo tú. Y ahí ninguno tenía más papá pastor, sino no me importa que seas hijo de papi y mami. Empezó a decir unas cosas que yo sé que él me las estaba diciendo a mí. Si usted me pregunta si me sentí incómodo, sí. Si me pregunta si me dolieron, sí me dolieron. Pero cuánto orgullo había en mi corazón. Y a veces lo que más nos cuesta no es la comodidad económica, sino el orgullo que hay en nuestro corazón. Que no nos damos cuenta. Pero que todo, absolutamente todo te afecta. No soportas que de ti se diga nada. Porque inmediatamente quieres hablar con el pastor, haces un problema gigante de una tontería. Porque no quieres que Dios te forme. Quieres hacer las cosas como se te da la gana. Y como haces las cosas como se te da la gana, te estás formando amorfo. Porque Dios no está haciendo contigo lo que Él quiere. Dios sabe lo que permite. Y si Dios te llamó, Él es fiel para cumplir el llamado. Pero tú tendrás que serle fiel a Él. Ahora que todavía no te ha exaltado en lo poco. Yo recuerdo que llegué a la iglesia del Caldas. Me llamó el hermano Jairo Grafe una mañana. Y me dijo, mijo, ¿usted quiere servirle al Señor? Sí, señor, hermano Jairo. Bueno, véngase para el Caldas, vamos a salir a la obra. Bueno, listo, hermano Jairo. Y me dijo, quiero abrir este punto contigo. Listo, hermano Jairo. Y me dijo, mijo, hablé con los oficiales y me dijeron que no. Ya, listo, hermano. Pero tengo otra iglesia por acá que queremos abrir. Listo, hermano Jairo. Y cuando quiso intentar otra vez hablar con los oficiales, le volvieron a decir que no. Y queda uno sin el pan y sin el queso. Y yo dije, bueno, y entonces, ni en el Caldas, ni en Cartagena. Me voy para la central otra vez. Que me aguanten los hermanos otros añitos allá. Y llegué aquí a servir. Pero en mi corazón yo sentía que estaba en derrota. Porque llevaba 2 salidas en falsos aparentemente. Y hubo un día que yo estaba en la cama y me arrodillé. Perdón, me estaba acostado. Y le dije a Dios, atrevidamente le dije, la próxima vez que yo salga de mi casa es para servirte a ti. No voy a ir y que experimentar y que no sé qué. No. Ya yo estoy aburrido de ese cuentecito, Señor. Ya van 2 veces y entonces, ¿qué pasa? ¿Será que yo no valgo o qué? Hay gente que de la noche a la mañana lo llaman, al otro día llena formulario y a la semana siguiente están posesionados. Y entonces, ¿y yo qué? Y al igual que Elías, yo no entendía por qué si estaba haciendo lo que Dios quería, las cosas no me salían. Porque a veces Dios lo llama y uno siente y cree que las cosas van a ser rapidito, pero no es así. Y Dios necesita gente que aunque sienta que las cosas no se le están dando y que más bien las cosas se están empeorando desde que entró en el propósito de Dios y aceptó el llamado de Dios, se mantenga firme. Deja que los demás renuncien, que los demás pequen, pisoteen lo que Dios les ha dado, déjalos. Pero tú no hagas lo mismo, porque Dios tiene algo grande para contigo y debes guardarte, debes soportar la calumnia, la prueba, lo que venga.
Corintios capítulo 9, versículo 15. Dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo anunciare. Pablo tenía una necesidad de predicar el evangelio, de hacer lo que Dios quería. Y esa llama que arde en uno, cuando uno quiere servir, no te la paga nadie. Puedes estar en disciplina, puedes estar como sea, pero tu anhelo es siempre darle lo mejor a Dios, hacer las cosas de la mejor manera. Y hay cosas que no entiendes en este momento, porque cuando hay un llamado de parte de Dios, uno no siempre entiende todo de una vez. Y Dios arrancará personas de forma absurda, sin entenderlo de tu vida, y deberás aceptarlo, porque Dios sabe que tú no tienes la fuerza para hacerlo. Así que Dios se las llevará, permitirá traiciones, infidelidades, cosas increíbles, cambios de ciudades. Dios le avisaba a José lo que quería hacer con él, pero el camino no fue color de rosas. Y no fue que José soñó un sueño y vivió la vida loca, como dice la canción. Ahí los hermanitos lo hicieron pasar por muerto y lo vendieron, sus hermanitos de sangre. Y después que pasó eso, llegó de esclavo a una casa donde Dios lo empezó a bendecir en todo. Y cuando todo parecía florecer, entonces aparece una oportunidad que para alguien que no quiere serle fiel a Dios es inmejorable. La mujer del patrón se enamoró de mí, qué chévere. Y los que acolitan el pecado y los que pisotean lo que Dios hace, ven el pecado como una oportunidad. Pero tú deberás separarte, alejarte, porque tú eres santo, y eso significa estar separado. Y aunque las cosas te parezcan oportunidades, es el enemigo quien te está poniendo todo para que caigas. Huye de eso. Y José no quiso hacer el pecado, y como no quiso caer en pecado, lo calumniaron y lo mandaron a la cárcel del rey. Pero Dios conoce todas las cosas. Y cuando tú te guardas, cuando tú no renuncias al llamado que Dios tiene contigo, aunque sientas que se te está viniendo el mundo encima, aunque caigas en la cárcel, de ahí sales al palacio. A veces uno siente como que, ¿qué pasa? Así me sentía yo. Y uno como que empieza a ver posibilidades. Y hay gente con el corazón herido y dañado y podrido que se te acerca y te dicen cosas que el enemigo te manda a decir. Cierra tus oídos y escucha la voz de Dios, porque Dios sí te quiere usar. Dios me llamó a mí en el 2014 en una convención misionera en el país de Panamá. Pero no fue hasta 9 años después hasta que ese llamado se vio consumado. Debes esperar lo que Dios quiere. Desde que yo era un niño, la gente me decía, oye, hay algo especial. Y recuerdo que cuando tenía como 11 años, un día fuimos a un campamento de jóvenes y estaba el hermano Álvaro predicando. Y él me vio que yo venía caminando y le dijo a mi papá, él está marcado. Un niño de 11 años. Y papá me lo dijo, mira, el hermano Álvaro dijo esto y esto. Y uno, pero eso no significa que no te tengas que guardar y que todo se te va a dar en bandeja de plata. Si tú quieres que Dios te use y quieres que Dios cumpla ese propósito, aunque no lo veas hoy, tienes que seguirte guardando.
Porque Dios sí te quiere usar. Oh, Dios siempre quiso llevar a José al palacio a ser gobernador, pero si no se hubiese guardado, no hubiese llegado. Es necesario que hoy, esta noche, tú, que de pronto estás pensando en renunciar porque parece que la llama arde y arde y arde y arde, pero como que, Señor, esto arde y arde y no pasa nada. Pues sí está pasando. Dios está haciendo algo. Tú no lo ves, de pronto no te das cuenta, pero hay un Dios en los cielos que tiene su mirada y su mano sobre ti. Ahora yo quiero orar por alguien que, como cantábamos al comienzo, que le suelta sus sueños a Dios. A veces a uno le da pena hablar del llamado porque la gente como que lo va a mirar raro. Yo sentía que la llama me quemaba y me consumía. Y mi papá me decía, tú tienes llamado, y yo, ya vas a empezar con el mismo cuento otra vez. Porque uno siente que es como incómodo. Aunque ama servir, uno siente que es como difícil aceptarlo y que los demás digan, ay, tú quieres ser pastor. Porque la gente cree que ser pastor es nada más corbata, chaleco y altar. Olvídate. Pero yo quiero orar por alguien que esté dispuesto a guardarse para Dios, que sabe que Dios lo llamó, que la llama arde, que hay en él, en su corazón, un sentir que de pronto nadie sabe, que tu papá no sabe, que tu mamá no sabe, ni que tu novia lo sabe, ni que tus amigos lo saben, nadie. Eso no importa que la gente no lo sepa. Aquí lo que importa es que Dios tiene algo contigo para hacer. Y tú, joven, debes seguirte guardando tu corazón, tus actos, tus palabras, tu mente, porque Dios sí te quiere llevar. Que vas a llegar, vas a llegar. Puede ser ahora o puede ser a los 50. No importa cómo te sientas ahora, porque Moisés estaba viejo y tartamudo, pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Vamos a estar en pie. ¿Dónde estás, joven? ¿Por qué no vienes? Espérense un momento, aún no vamos a orar. A veces nos resistimos por pena, pero ese orgullo que no te ha dejado que Dios te forme, hoy es una excelente noche para que te despojes y Dios sí haga lo que Él quiere. Mira, a veces la gente te dirá que tú eres bobo, tú te dejas llevar de lo que los demás dicen. Hagamos acá que no nos ve nadie, seamos no sé qué. Pero hoy yo me detengo y miro hacia atrás y veo a muchos de esos jóvenes destruidos y veo dónde Dios me ha puesto. Vale la pena guardarse, no importa lo que los demás te digan. Dios quiere hacer algo grande, jóvenes. Quiere hacer algo grande con tu vida. Y en esta noche tienes que despojarte, porque si es la última noche, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Dios quiere hacer algo. Es hora de que no te ocultes más, porque Dios quiere hacer algo grande.
Iglesia, levanta tus manos, vamos a orar. Todos vamos a levantar nuestras manos. Vamos a orar en este momento. Soberano Dios, Padre Celestial, te adoramos. Te exaltamos, Dios del cielo. En esta noche nos presentamos aquí, Padre Celestial. Tú conoces cada joven que ha venido esta noche aquí. Tú conoces sus sueños, sus metas, sus anhelos. Hoy tomamos el proyecto de vida que tú quieres.